Bueno, yo casi me acuerdo. ¿Qué programa? Ayer hablamos de Laomedonte, que era un tipo que acostumbraba a no pagar sus deudas. ¿Se acuerda? Aquel que le hizo construir las murallas de Troya a Poseidón y Apolo y no les garpó. Caballos. A los caballos, y después Vino el otro le mandó un monstruo, y Hércules mató al monstruo, el tipo tampoco le quiso pagar. En fin, toda una cosa. Vamos a demostrar que se puede hablar 2 días seguidos del mismo tema sin repetir nada. ¿De qué manera? No basta cambiar de autor, porque con una luz distinta es más o menos la misma historia. Pero yo voy a hacer la experiencia de acercar la cámara. Y entonces, allí donde ayer pasamos por encima y dijimos, por ejemplo, que entonces Heracles organizó un saqueo en Troya. Vamos a meternos a ver cómo lo organizó, quién lo acompañó, qué hizo, etcétera, etcétera. Y cosas así. Y vamos a ver cómo sale esto. Bueno. Digo para aquellos que dicen que este programa es siempre igual. Yo estoy de acuerdo con eso. Me quedé con ganas cuando usted hacía un traveling justamente por una de las murallas, en que hubiese hecho un acercamiento hacia una de esas murallas, por ejemplo. Claro. Con una higuera, una que tenía una higuera al lado. Sí, y ahí es justamente donde Eaco, el mortal que construyó esa muralla, aflojó un poco. Pero vamos a ver. ¿Se acuerdan cómo era, no? Empezamos igual que ayer. Laomedonte le encarga a Poseidón y Apolo que le ayuden a hacer la muralla. Le hacen la muralla, no le garpan, Poseidón se enoja, etc. Y viene aquel asunto donde el monstruo marino, que viene un monstruo, empieza a comerse todo. Y que vamos a situarnos acá. Pongamos la cámara con Heracles. Y viene Heracles con Telamón, su amigo, que por otra parte era hijo de Eaco, el constructor de la muralla y abuelo de Peleo. Telamón era hermano de Peleo. Bien. Vienen al regreso del país de las Amazonas, habían estado por ahí. Y quedan un poco sorprendidos al encontrar a Hesíone, la hija de Laomedonte, desnuda, pongámonos en la situación de estos dos tipos, viene caminando y por ahí, en la playa desnuda, atada a una roca, desnuda pero con sus joyas. Dice la leyenda. Hesíone, atada con las cadenas de una roca. Dice, ¿qué hace? Linda forma de tomar sol. Sí, sí. Bueno, dice, Poseidón ha enviado un monstruo marino que se está lastrando a todo el mundo, y no solo devora a todo el mundo, sino que además arruina los campos, echando agua salada en los campos. Era el monstruo. ¿Y por qué? Dice Heracles. Bueno, dice, porque acá Laomedonte comidió a Poseidón para que construyeron una muralla y no le garpó. ¿Y cuál era el precio? Y aquí empieza la primera discrepancia. Porque el precio parece que no eran esos caballos. Algunos dicen que debía haberle sacrificado todo el ganado nacido en su reino durante 1 año. Ese era el precio. Y otros dicen que como Poseidón y Apolo estaban enojados con Zeus, Zeus los había condenado a laburar como peones. Y por eso laburaron para Laomedonte haciendo la muralla, y que les debía el salario de 1 año como peones, lo cual eran 30 dracmas. Pero sea lo que fuere lo que les debía, no se los garpó. Y ahí es donde Poseidón le manda el monstruo que jorobaba. Y Laomedonte fue a ver al oráculo. ¿A qué oráculo? Al de Zeus Amón. Y el oráculo de Zeus Amón le dijo, mira, agarrá a la Hesíone, la hija tuya, y la ponés bien desnuda ahí en la playa, se la entregás al monstruo. Dice, y chau Pinela. Pero aquí viene otra traición de Laomedonte no señalada ayer, que hoy que tenemos más ganas. El tipo dice, ¿qué voy a entregar a mi hija? ¿Por qué mejor no le digo que antes todos los nobles troyanos que tengan hijas que estén Bonaglia, las vayan entregando al monstruo? Entonces, todos los nobles troyanos empezaron a mandar a sus hijas bajo cuerda al exilio, las mandaban al extranjero, por si algo se le ocurriera a Laomedonte, como por ejemplo meter a cualquiera ahí atada a las rocas. Sí. Pero, dice, había un tipo que se llamaba Fenodamante, que tenía 3 hijas, y las había dejado ahí nomás en Troya, no las había mandado a ningún lado. ¿Con quién se la agarra Laomedonte? Con Fenodamante. Y le dice, che, Fenodamante, dice, ¿por qué no agarras una de las 3 pibas que tenés y la abandonas ahí en la playa para que venga el monstruo y lo salvamos todos? Bueno, Fenodamante dijo, de ningún modo, no estoy dispuesto a semejante cosa. Arengó a la asamblea con grandes argumentos.
que no, que qué sé yo, después de todo el que tiene la culpa de todas estas cosas que nos están pasando es este tarado de la Laomedonte, etcétera, etcétera. Bueno, al final dice, vamos a hacer una cosa, vamos a echar suerte a ver a quién le toca. Y va a sorteo el asunto. ¿Y a quién le toca? A Hesíona. Le toca a Hesíona y bueno, Laomedonte sería lo que sería, pero se respetaba los sorteos. Llega Hércules, Hércules rompió las ligaduras, fue a la ciudad y se ofreció, como ya hemos dicho, a matar al monstruo. A cambio, eso sí, de los incomparables caballos inmortales y blancos, y algunos dicen que eran yeguas, que podían correr por encima del agua y por encima de los trigales, a la velocidad del viento, y que eran compensación, como se ha dicho ayer, que había recibido Laomedonte por el rapto de su hijo Ganímedes por Zeus, que se lo llevó para hacer de mosaico, y porque en realidad le gustaba el tipo, ¿no? Bueno, dice, ¿cómo vas a enfrentar al monstruo? Ayúdenme un poco, dice Heracles. Constrúyanme una muralla bien al costado del mar, cosa que yo pueda ir caminando y que no salga de golpe, me ataque, no sé. Construye la muralla. Finalmente la muralla no sirve para nada, porque Hércules un día dice, más sí, me cansé, y se mete armado adentro del monstruo. Entra por las fauces del monstruo y se mete armado y ahí permanece 3 días, que si ustedes no recuerdan mal, fue precisamente el tiempo que permaneció Jasón dentro de la ballena. Y por otra parte, hay otro mito anterior, un mito babilonio, donde Marduk lucha con un monstruo marino, Tiamat, del mismo modo. Quiere decir que... Y está 3 días ahí dentro Hércules, peleando con el monstruo desde adentro de su estómago. Y sale victorioso pero pelado. También recordar los reyes sagrados que solían perder pelo y con eso reducir su fuerza. Bueno, acuérdense de Sansón. Lo que sucedió después es muy discutido. Algunos dicen que Laomedonte dio a su hija Heracles, diciéndole que bueno, que se la daba, pero que la dejara junto con los caballos un rato en Troya mientras él iba. Él tenía que irse a la Cólquide con los argonautas. Y se dejala acá que yo te cuido a mi hija y te cuido los caballos. Cuando volvió Heracles no le dio ni la hija ni los caballos. Pero lo más probable es que Laomedonte haya engañado a Heracles dándole 2 caballos cualesquiera. Le encajó el tipo, agarró 2 tordillos y se los dio. Tomá, dice, estos son los caballos divinos, esos que andan por encima de los trigales y por encima del agua. Se subió Heracles y dice, vamos a dar una vuelta por arriba del agua. Caballo lechero eran. Caballo que llegó al agua ni se quería mojar las patas, caballo. Caballo echó 1.59 la milla. Dice, escúchame, si estos caballos son divinos, dice... ¿Cómo será? No están ni para... no tienen chapa. Bueno, y ahí se enojó Heracles. Y ahí donde le jura la guerra, dice, yo te voy a destruir. Ahora dice, tengo que hacer, se fue a Corinto, qué sé yo, y dice, cuando tenga tiempo te voy a arreglar. Y, entre tanto, Laomedonte mató al papá de las 3 chicas, a Fenodamante, y la vendió a las 3 hijas a unos mercaderes sicilianos que venían a comprar víctimas para los espectáculos de las fieras. Extraordinario. Soy un mercader siciliano que vengo a comprar víctimas para los espectáculos con fieras. Momentito. ¡Che! Dice el tipo. Y se las vendió a las 3 hijas como víctimas. Esto, si tuviéramos ganas también podríamos acercar la cámara. Pero la cara de víctima que tiene. Sí. Heracles, mientras tanto, fue preparando la guerra. Sus aliados, Iolao, aquel que le había ayudado, que era sobrino de él, por otra parte, a matar la hidra de Lerna, el mencionado Telamón, Peleo, Oicles, Leímaco. Y es muy divertido cómo lo va a buscar a él a Telamón para ir a la guerra con Laomedonte. Lo encuentra en Salamina, en un banquete. Estaba ahí Telamón, metas, caviar y qué sé yo, con los amigos. Claro, llega Heracles. Si ahí llega Heracles, le ofrecen, por cierto, la copa de vino de oro y lo invitan a hacer la primera libación en homenaje a Zeus. Heracles le levanta la copa y le dice, oh padre, envía a Telamón un buen hijo con una piel tan dura como la del león y un valor equivalente. Porque resulta que Peribea, la mujer de Telamón, estaba por dar a luz. Zeus envía un águila en respuesta, como diciendo, sí, concedido. Y el chico que nace no es otro que Ajax. Ajax es el que nace, uno de los héroes más famosos de Troya.
Y al nacer, Heracles lo envuelve con su piel de león, haciéndolo invulnerable, excepto en el cuello y la axila, donde tenía ahí no sé qué el pibe, y así lo conchaba a Telamón para ir a pelearlo a Laomedón. Y llegan a Troya. Deja a Oicles custodiando las naves, y él va con otros paladines al asalto de la ciudad. Laomedonte, con unos tipos emboscados, destruye las naves. Oicles resiste hasta el final y muere en la resistencia, pero finalmente se encierra Laomedonte en las murallas de Troya. Y Heracles ordena un asalto inmediato. ¿Y por dónde lo ordena? Por cierto, por el lado occidental, por la muralla que había construido Eaco. Y Telamón es el primero que entra. Y él mismo cuenta que cuando consigue vencer el cerco, siente atrás el aliento, la espada y los celos de Heracles, y no podía tolerar que otro fuera más hazañoso que él en la guerra. Y Telamón sintió que Hércules lo iba a matar. Entonces, tomando una piedra de la muralla, empieza a apilar. Y Heracles le dice: ¿qué estás haciendo? ¿Qué tramas? Si estoy haciendo un altar a Hércules victorioso y que preserva de todos los males, te dejo a ti el saqueo de Troya. Vivo Telamón. Muchas gracias, dijo Heracles, y salió corriendo. Y se puso a lo de él. Una bestia, Heracles, ¿para qué lo vamos a negar? Entonces, pues, dio muerte a Laomedonte y a todos sus hijos, excepto a Podarces. Era el único de los chicos que había sostenido el derecho que tenía Heracles a los caballos. A quien ahora llamaremos Príamo. Ya veremos, sí. Recompensó a Telamón con la mano de Síone, que estaba bastante buena, entre paréntesis. Y ya Telamón le había echado el ojo cuando la vio atada ahí, solo con las joyas. Y dice: mirá lo que es eso, hermano. Joya nunca taxi. Le permitió a Hesíone rescatar a un cautivo, y ella rescató a Podarces, pero Heracles puso la condición de que fuera vendido como esclavo. Y sin embargo, Hesíone lo compró con el velo dorado con que se envolvía el rostro, y lo redimió, y le cambió el nombre, y le puso el redimido, o sea, Príamo, decimos nosotros que sospechamos aquel idioma. Después de incendiar Troya y de arrasar todos sus caminos, Heracles puso a este redimido, a este esclavo, a este Podarces, a este Príamo, en el trono de Troya. Fue Heracles el que lo puso allí, y después ya nos encontramos con la historia tal como la dejamos ayer. Pero no se parece mucho a la de ayer. No se parece casi nada. No se parece mucho a la de ayer. Es como hacer dos películas, una con una cámara desde lejos, y otra metiéndose ahí, casi bajo el brazo, terrible, celoso, vengador, justiciero, pero también bestial de Heracles. ¿Y a quién podemos dedicar esto? Ya que ayer se lo dedicamos a los que prometiendo cumplen. Bueno, quizás se podría pensar en la forma en que han desembocado estas cosas, donde las deudas no se pagan y donde se cometen ciertas iniquidades, que de alguna manera el destino se encarga de compensar después. Los griegos creían mucho en el destino. Pero estaba pensando justamente que después de que los griegos hubiesen creído mucho en el destino, Occidente hizo con su forma de ver las cosas y de ver el mundo y de ver las deudas entre los hombres y entre los dioses, hizo una especie de tour de force de todo este juego y se olvidó completamente, hasta que de golpe en algún rincón de Occidente volvieron a aparecer esas reglas, esa confianza en el destino y esa forma de responder a aquellos que no pagan, es decir, clavándoles un puñal hasta el mango justamente, o bien justamente dejándolos, vendiéndoles sus hijas o ese tipo de cosas. Y esto ha sucedido, tal como se encargó de ver Sergio de Checo alguna vez que adaptó una tragedia griega llamándole El Reñidero, ha sucedido nada menos que en los arrabales porteños. Y en esos arrabales, ¿cuándo sino de noche? Cuando hay una perfecta cuando la luna ha visto estas venganzas y saldar cuentas que tiene finalmente el destino, que a veces toma formas humanas. Luna de arrabal canta Hugo del Carril para los que prometiendo cumplen.